Lo que vamos a hacer es representar en una hoja de cálculo, ya puede ser Excel o una hoja de cálculo de Google, el presupuesto que nosotros vamos a tener o que en este caso nos van a dar. Para representar un presupuesto empezaremos haciéndolo mostrando por un lado los ingresos y por otro los gastos. Dentro de los ingresos, bueno, pues si vamos al enunciado, nos dice que Ana cobra al mes 1.500 euros por su trabajo y tiene una inversión que le genera otros 50. Por lo tanto, ya sabemos que el sueldo de Ana es de 1.500 euros y que la inversión que ella tiene le genera unos ingresos de 50. Por otro lado tenemos los gastos, pero dentro de estos tenemos que distinguir entre gastos fijos obligatorios, que serían los que no puede reducir y en caso de no pagarlos, pues le supondrían una deuda mayor, los variables necesarios, que en ese caso sí puede reducirlos o puede ampliarlos en función de la situación de su presupuesto en ese mes, y por último los innecesarios. En los fijos obligatorios, bueno, iríamos poniendo cada uno, y en los fijos obligatorios, si vamos viendo el enunciado, nos encontraríamos con la comunidad de vecinos, que es algo que lo tiene que pagar sí o sí, a no ser, bueno, si lo deja de pagar, pues podría generarle una deuda, la hipoteca y el pago del préstamo. Por lo tanto, vamos metiendo los distintos gastos, hipoteca, vamos poniendo a la derecha cuál es su importe, la comunidad, hacemos lo mismo, metemos que son 50 euros y el préstamo, que en este caso serían 100. Pasaríamos a los gastos variables necesarios, dentro de los cuales, pues si vamos mirando, tendríamos por un lado el teléfono, por otro lado tendríamos la alimentación y por otro lado tendríamos la luz. Y pondríamos el importe de cada uno, teléfono 60, alimentación que serían 150 y la luz que serían otros 60. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues para que nos quede esto bien, ampliamos un poco y podemos poner, también tenemos la opción de, para ampliarlo, pinchar 2 veces y se nos amplía de forma automática. Si queremos, bueno, ahora lo que queremos es que nos calcule la suma de todos los gastos fijos obligatorios, la suma de todos los gastos variables necesarios, y si tuviéramos aquí también los innecesarios, pues lo mismo. Entonces, aquí para que nos lo calcule tenemos 2 opciones. La primera, ponemos un igual, escribimos suma y le pedimos que nos sume. Seleccionamos la primera celda hasta la última que queremos que nos sume, cerramos el paréntesis, le damos al intro y nos lo suma. O una segunda forma de hacerlo, borro lo que había puesto, sería darle al igual y sumar celda a celda. Cojo la celda del 600 y le digo que le sume la celda del 50 y le digo que me le sume la celda del 100. Y con esto ya tendría el cálculo de todos los gastos fijos obligatorios. Aquí haremos lo mismo. Le voy a pedir que me sume, pero en este caso se lo voy a poner con la función suma, estos 3. Y nos faltaría pues adornar un poco esto, iríamos a fuente, bueno, lo seleccionamos, iríamos a fuente, le decimos que nos ponga colores para distinguir unos apartados y otros, les decimos que nos ponga las negritas para que nos lo marque mejor, le decimos, por ejemplo, que nos haga cuadrados para representarlo de forma más clara cada uno de los apartados, y una vez vamos teniendo toda la tabla hecha, llegaríamos a lo siguiente. Aquí ya nos encontramos con los datos incluidos. ¿Cuál es la ventaja? Si os fijáis, antes pues sí nos decía que el teléfono eran 60, aquí tengo puesto 40. Si yo cambio ahora ese 40 que tengo aquí por 60, directamente la tabla me calcula ya el resultado, porque le he pedido que me lo calcule como una suma, por lo cual esto es mucho más útil. Nos faltarían estos apartados de debajo, que todos tengo ya resueltos, pero los voy a borrar para volver a ponerlos, en los cuales tenemos total de ingresos. ¿Cuál es el total de ingresos? La suma de todos los ingresos que tenemos, en este caso el sueldo más la inversión. Le damos al intro y ya lo tenemos. Tiene unos ingresos totales de 1.550 euros. Total de gastos. ¿Cuáles son sus gastos totales? Aquí ya tenemos agrupados los gastos en fijos obligatorios, variable necesario o innecesarios. Pues le pedimos que nos sume esos fijos obligatorios más los variables necesarios más los innecesarios. Y con esto tenemos ya los gastos. ¿Qué nos faltaría? Saber cuánto ahorra esta persona. Si sabemos que tiene unos ingresos de 1.550 y que gasta
al mes 1052, la diferencia entre uno y otro va a ser el ahorro. ¿Cómo lo hacemos? Pues le ponemos un igual aquí en ahorro, le pedimos que nos coja la celda de 1550 y que le reste la celda de 1052. Y con esto ya tendríamos también el ahorro calculado. ¿Qué nos falta? Bueno, pues como nos dice que lo representemos gráficamente, pues lo que vamos a hacer es ver qué tenemos que representar. Los ingresos serían el total, por lo tanto ese dato no lo vamos a coger porque nos lo va a dar la gráfica completa. Pero sí que, ¿a qué va ese dinero destinado, esos ingresos? Pues hay una parte que va a gastos fijos, bueno, lo voy a poner completo, gastos fijos obligatorios. Hay otra parte que va a gastos variables necesarios y hay otra parte que va a gastos innecesarios. ¿Y qué pasa con el dinero que no gastamos? Pues que será lo que vaya al ahorro. Ahora lo que quiero es que me coja aquí a la derecha los datos que ya tenemos. Entonces, gastos fijos obligatorios me cogerá este valor. Le digo que sea esta celda igual a esta. Vamos a verlo con la siguiente. Voy a esta celda que está al lado de variables necesarios. Lo escribo bien, necesarios. Y le digo que sea igual a el dato de variables necesarios. Voy a la siguiente y le digo que sea igual al dato de innecesarios y voy a la siguiente y le digo que sea igual al dato de ahorro. Y por último nos queda solo representar la gráfica en la cual pues lo que haré será ir al apartado de insertar y aquí meteré gráfica. Si nos fijamos, nos da una gráfica en la cual el total de la gráfica, el 100%, son los ingresos y de esta gráfica vemos, podríamos explicar que la mitad, casi la mitad de la gráfica corresponde al gasto fijo obligatorio, casi no llega a un cuarto, ¿vale? Pero bueno, esta parte naranja de aquí serían los gastos variables necesarios, esta pequeña parte serían los gastos innecesarios y por último esta parte entre amarillo y naranja sería la parte del ahorro. Si nos piden que indiquemos pues, qué nos parece el presupuesto de esta persona, pues ya sería una persona que utiliza bien su dinero, no tiene excesivos gastos y una parte importante de su presupuesto lo destina al ahorro, lo cual estaría bastante bien.